7:42, lo comentábamos también al inicio, Juanita, hoy se cumplen 100 días desde que comenzara la invasión Rusia en Ucrania. Vamos a profundizar en este tema. Está con nosotros el doctor en ciencia política, ex subsecretario además de Relaciones Internacionales y académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Alberto Van Claveren, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenos días. Muy buenos días, Claudio. Muy buenos días, Juanita. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Muy, muchas gracias, muy bien. profesor. Sí, profesor, bueno, se cumplen 100 días de este conflicto que al principio varios de nosotros creíamos que iba a ser de corta duración, pero la realidad indica que ahora hay bastante incertidumbre respecto de cuánto pueda durar. ¿Qué podríamos decir de estos primeros 100 días que se cumplen de esta invasión? Bueno, justamente lo primero que se puede decir que esto va a ser un conflicto prolongado, es decir, todas las estimaciones apuntan en esa dirección, es decir, no va a ser un conflicto corto, como usted muy correctamente decía, es decir, al principio mucha gente pensó que esto iba a ser cuestión de varias semanas, de algunas refriegas bélicas y punto, no es así, esta es una guerra. Es una guerra que tiene algunas características. En primer lugar, es una guerra brutal, eso lo hemos visto, y justamente gracias a los medios y justamente gracias a todos los implementos que existen en la actualidad, hemos podido ser testigos de matanzas, de realmente, en fin, situaciones muy complejas propias de un conflicto de gran envergadura. Víctimas civiles, cantidades grandes de víctimas civiles, mucha destrucción en ciudades y además de eso un conflicto que se mantiene. Una segunda característica de este conflicto es que es un conflicto del siglo XIX en el siglo XXI, lo que le da una característica muy especial. ¿Por qué digo eso? Es un conflicto del siglo XIX porque es un conflicto de conquista territorial. Es algo que hace ya muchos años no se veía, por lo menos no se veía en Europa. Es decir, como, digamos, una gran potencia eh, invade un país más pequeño y trata justamente de incorporar un territorio de ese país más pequeño a su propio territorio. Y todo esto sucede en el siglo XXI, en fin. Y además de eso, tenemos una situación tensa desde el punto de vista internacional, porque obviamente Ucrania ha recibido un apoyo muy significativo de países europeos, de Estados Unidos, de la OTAN. Y eso obviamente genera tensiones con Rusia, porque Rusia es una potencia importante a nivel mundial, es una potencia nuclear y eso genera el temor de un escalamiento del conflicto. Yo personalmente creo que es un conflicto que igual hasta el momento está contenido en el sentido de que ni Rusia ni Estados Unidos han empleado, digamos, todos los recursos que están a su disposición. Pero en las guerras pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir hechos inesperados y por eso mismo existe, sobre todo en Europa, un temor bastante justificado respecto a las consecuencias de la guerra. Profesor, buenos días. Buenos días, Juanita. Justamente a propósito de lo que estaba mencionando y de la experiencia de otros conflictos, ¿no es cierto?, que adquirieron una escala mundial, ¿hay posibilidades de que efectivamente este conflicto entre Rusia y Ucrania, que da la sensación de que no es un conflicto entre Rusia y Ucrania, la verdad, pudiera extenderse, pudiera ver involucrado a otros países que están en las cercanías, en las fronteras? Bueno, existe un cierto temor de que, por ejemplo, se vea involucrado un país muy pequeño, que es el país más pobre de Europa, que es Moldova, que fue una antigua república soviética, al igual que Ucrania, pero hasta este momento, digamos, no han llegado tropas rusas en las cercanías de Moldova. En Moldova hay también una región, que es una región que está en la práctica bajo control ruso,
es un territorio que es propio de ese país, pero es un territorio que está habitado por una población mayoritariamente prorrusa. Y digamos, ese territorio que es la Transnistria, tiene un valor especial para Rusia porque Rusia podría pretender controlar todo el sur de Ucrania, toda la costa de Ucrania y, digamos, ya entrar en una situación de vecindad directa con la Transnistria. Pero la verdad es que directamente hasta ahora es un conflicto que solamente enfrenta a Rusia con Ucrania, es decir, eso más que un conflicto es una invasión, es una agresión de Rusia a Ucrania, pero indirectamente hay sí una participación importante de otros países, es decir, de hecho, varios países europeos están proveyendo armas de manera permanente al ejército ucraniano. Y eso, digamos, no es ningún secreto, es una actividad que ha sido pública y que incluso ha sido objeto de discusión en los congresos de distintos países. Pienso sobre todo en el caso de Alemania. Alemania ha dado un paso muy importante en su política exterior. Normalmente Alemania era un país bastante pacifista. Hoy por hoy eso se ha modificado y Alemania ha autorizado la exportación de armas de mediano alcance a Ucrania. Y lo mismo obviamente podemos decir de Estados Unidos, podemos decir de la Unión Europea, que está también directamente involucrada, es decir, en términos de provisión de armas y ayuda financiera y económica a Ucrania. Y también hay otros miembros de la OTAN que están apoyando indirectamente a Ucrania. Y un desarrollo que fue totalmente inesperado, nadie hubiera pensado que eso iba a suceder al comienzo del conflicto, y es que dos países con gran tradición neutral y que habían sido extremadamente cuidadosos en no involucrarse en conflictos ni de manera directa ni de manera indirecta, como lo son Suecia y Finlandia, han presentado justamente sus antecedentes para convertirse en miembros plenos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces tenemos una situación obviamente distinta en el contexto europeo. Tenemos una Europa que está más movilizada en apoyo a Ucrania y desde ese punto de vista obviamente podemos hablar de un involucramiento de otros países. Ujú. Profesor, a propósito de lo que mencionaba Juanita en la pregunta anterior, de que este conflicto no necesariamente es solamente entre Rusia y Ucrania, sino que podríamos incorporar a otros actores, cuando se iniciaron los procesos de diálogo o encuentros para buscar un camino hacia la paz entre representantes de Rusia y Ucrania, conversábamos acá con algunos analistas que nos planteaban que era muy poco probable que esas negociaciones pudiesen tener algún tipo de éxito porque quienes se tienen que sentar a la mesa son otros. Por un lado Rusia, pero por el otro lado la OTAN. ¿Considera eso que es el camino para tratar de alcanzar una solución, de que se reconozca esa necesidad de establecer un diálogo directo y concreto respecto de las relaciones entre Rusia y la OTAN? A ver, yo creo que en conflictos de esta naturaleza, que son conflictos de gran envergadura, obviamente el único canal de diálogo efectivo es entre las fuerzas directamente enfrentadas. Es decir, y eso es efectivamente lo que se intentó. Es decir, que fuerzas ucranianas y fuerzas rusas puedan dialogar y puedan negociar probablemente un cese del fuego o una contención del conflicto. Eso es ineludible, eso es inevitable y algo así tiene que suceder. Eso sin perjuicio de que haya otro nivel de diálogo que exista entre Estados Unidos, Rusia, los países europeos, justamente para tratar de facilitar una solución al conflicto. Pero esa solución se ve extremadamente lejana, básicamente porque aquí hay un tema de ambición territorial. Es decir, eso ya lo vimos en el año 2014. En el año 2014 Rusia anexó la península de Crimea
Y obviamente Rusia no está dispuesta a ceder ese territorio. Y por otra parte, Zelensky o cualquier gobernante ucraniano no puede aceptar la cesión de un territorio que fue ucraniano desde la independencia de Ucrania. Todos sabemos que Crimea tiene una historia especial, que Crimea primero fue parte de Rusia y luego fue cedida por Rusia a Ucrania en la época de Khrushchev, quien era de origen ucraniano, y obviamente, digamos, tiene un estatus especial. Pero para un gobierno ucraniano es muy difícil reconocer esa condición. Y hoy por hoy el conflicto está centrado sobre todo en una zona, que es la zona del Donbass, ¿no? Y ahí, digamos, tampoco se ve en estos momentos una gran posibilidad de solución del conflicto, básicamente porque el Donbass está habitado mayoritariamente por población de origen ruso y es la zona más prorrusa de Ucrania. Y en estos momentos ahí tenemos un conflicto de gran intensidad, tenemos el combate en torno a una ciudad que tiene características estratégicas especiales y está también la situación de la costa del Mar Negro. Eso hace muy difícil en estos momentos entrar a un diálogo. La OTAN, digamos, está apoyando a Ucrania, pero los protagonistas de este conflicto son dos, son Ucrania y Rusia. Y son ellos los que tendrían que por lo menos acordar algunas medidas de carácter humanitario. Normalmente las conversaciones entre beligerantes empiezan en torno a cuestiones humanitarias y a acuerdos justamente para evacuar parte de la población. Algo de eso se dio en el momento del sitio de Mariupol, pero la verdad es que eso fue un hecho bastante aislado y en estos momentos justamente ambos combatientes están tratando de ganar posiciones. Y todo indica que Rusia efectivamente, a diferencia del fracaso inicial en que se pensó que esto iba a ser básicamente un paseo militar, que iba a provocar un cambio de gobierno en Kiev, Rusia, después de ese fracaso que fue bastante notorio, hoy por hoy está recuperando fuerza, pero la está concentrando sobre todo en esta región del este de Ucrania, una región en que justamente había desde antes ya apoyo militar ruso a las fuerzas locales que justamente pretendían anexarse a Rusia. Profesor, escuchábamos que el presidente Zelensky ha dicho que cerca del 20% del territorio ucraniano en estos momentos está en manos de fuerzas rusas. Cuando usted dice que es difícil, ¿no es cierto?, encontrar una solución pronta, más allá del tiempo que pase, las tropas rusas podrían avanzar y ya no tener el 20%, sino tener bastante más. ¿Cuán difícil se hace en la medida que esa ocupación territorial sea mayor? ¿Cuán difícil se hace poder llegar en algún momento a un acuerdo? Porque me imagino que, como dice usted, Ucrania no va a estar disponible para llegar a una paz que consista en ceder todo el territorio que los rusos invadieron. Exactamente, esa es justamente la esencia del problema. Ahora, yo creo que el conflicto se va a concentrar sobre todo en esa zona, ¿ah? Y que ese 20% va a seguir ocupado por Rusia y no creo que Rusia tenga la capacidad de extenderse mucho más allá de eso, ¿ah? Eso no significa que no vayan a haber eventos bélicos en otra parte del territorio ucraniano. Básicamente esos eventos pueden ocurrir para distraer y justamente las fuerzas ucranianas, para evitar que todas las fuerzas ucranianas se concentren en la parte que está ocupada por los rusos. Y algo de eso ha sucedido en las últimas semanas, en que han habido algunos bombardeos en algunas ciudades del occidente ucraniano, básicamente también en lugares donde hay acopio de armas y donde se están concentrando implementos bélicos, justamente implementos bélicos facilitados por algunos otros países europeos a Ucrania. Pero efectivamente el problema está
en esa zona, que es una zona ocupada por los rusos, donde hay además una adhesión importante de la población local, y es una zona donde la verdad es que ha habido un conflicto bastante latente durante muchos años. Es decir, ya desde el año 2014 es que ha habido gran actividad bélica en esa zona. Es decir, las posibilidades de una solución pronta se ven muy lejanas, y todos los analistas coinciden en que esto va a ser una guerra de desgaste. Y las guerras de desgaste son también una especialidad rusa. Es decir, Rusia aplicó una guerra de desgaste en Siria con bastante éxito, tiene una capacidad importante, y además de eso, Rusia parece estar dispuesta a asumir una cantidad importante de bajas militares. Eso, digamos, Putin lo tiene muy claro y está dispuesto a hacer un gran sacrificio. La gran pregunta es cuánto va a soportar Rusia, porque Rusia obviamente no solamente está enfrentando un conflicto militar, sino que también está enfrentando un bloqueo de carácter económico. Y ese bloqueo económico obviamente va a generar consecuencias importantes. Ya hay algunos problemas de abastecimiento, ya hay, digamos, una situación inflacionaria bastante desatada en Rusia, y esas tendencias pueden agudizarse, y obviamente eso afecta a la población, y eso puede de alguna manera contener el conflicto, en el sentido de limitarlo justamente a la región del Donbass. Profesor Alberto Van Claveren, bueno, nos quedaron varios temas por revisar en torno a este conflicto, que tiene múltiples aristas por las cuales revisar, pero esperamos contar con su ayuda más adelante nuevamente acá en la radio. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Ahí estaba el académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, también doctor en Ciencia Política, el profesor Alberto Van Claveren, a 100 días de que iniciara entonces esta invasión rusa en territorio ucraniano. Juanita, son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros, ya se suma Patricio López, nuestro director, para continuar con este programa que se extiende hasta las 10, así que queda harto todavía. Juanita, nosotros ya no nos reencontramos hasta el lunes, así que tengas un muy buen fin de semana. Que tengan todos un muy buen fin de semana y sigan la sintonía.